Al celebrar el día de hoy la fiesta de Corpus Christi, queridos hermanos y hermanas, celebramos la fiesta del amor, la fiesta de la misericordia, la fiesta del banquete de Cristo Jesús. Este banquete que hace posible que en sí mismo contiene una promesa eterna. A mí me llama mucho la atención una frase bellísima de Santo Tomás de Aquino, que decía él, que cuando nosotros recibimos a Cristo en la Sagrada Comunión, Él se hace uno con nosotros y nosotros uno con Él. En otras palabras, Él explica, cuando recibimos la comunión, nos divinizamos. Fíjense nada más qué expresión tan bellísima. Cuando recibimos la comunión, nos divinizamos. No significa que nos volvemos dioses, ¿sí? Pero nos hacemos parte de la divinidad. Dios nos asume, Cristo nos consume, Cristo nos hace uno con Él. De tal manera que entonces, por eso se entiende aquella expresión de San Pablo que decía, ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo que vive en mí. Porque cuando recibimos a Jesús en sagrada comunión con total devoción, sinceridad, honestidad y en estado de gracia de vidas, el Señor Jesús hace su morada en nosotros. Y la Iglesia dice que debemos de recibir a Jesús a lo menos una vez al año, refiriéndose principalmente, queridos hermanos y hermanas, a que cuando recibes a Jesús con verdadera devoción, con verdadero amor, y no tienes que estarlo recibiendo todos los días, se renueva Jesús en ti, pero solamente en circunstancias difíciles donde no se puede acercar a la comunión, pues sí, al menos una vez al año. Pero si podemos acercarnos a la comunión de manera frecuente, es muy conveniente para que Jesús renueve en nosotros esa gracia. Porque fíjense lo sucedido. Una de las personas que gracias a Dios ya abrimos la mayoría de las parroquias aquí en los Estados Unidos, pero estaba platicando con una persona que me decía, padre, ya necesito que empecemos a abrir las iglesias y que recibir la comunión. Esta persona no sabía que nosotros celebrábamos la misa todos los días, aunque fuera para 10 personas o un poquito más a veces. Entonces, lo que esta persona decía es que en este tiempo que no estoy recibiendo a Jesús, parece que me estoy acostumbrando a las faltas, al pecado. Ya no estoy teniendo toda esa conciencia de mis faltas, lo estoy viendo como ordinario, como normal, y sí es cierto. Cuando no tenemos a Jesús en nuestras vidas, cuando no recibimos a Jesús, todo se nos hace normal. Pero cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía frecuentemente, entonces el mismo hecho de saber que acabo de recibir a Jesús en la mañana, no me voy a portar mal, no voy a decir cosas que no, eso te previene para que caigas en las tentaciones. Claro que no faltará alguien que le da lo mismo recibir a Jesús cada hora, ¿verdad? Por decirlo de una manera, y sigue siendo la misma persona, pues esa persona no vive en gracia. Pero en condiciones normales, cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, Jesús nos da esa fuerza, nos concede la gracia de enfrentarnos al pecado, nos concede la gracia de enfrentarnos a todo lo que sea necesario para fortalecer. Una persona, fíjense también esto lo decía, si mal no recuerdo, decía San Agustín, cuando más débil, teniendo en consideración las palabras de San Pablo, cuando más débil te sientas es cuando más te tienes que acercar a la Sagrada Comunión. Porque la fuerza que te falte a ti, la debilidad humana que te sobre a ti, va a venir a ser fortalecida con Cristo Jesús. Entonces, si algunos de ustedes ahorita están atravesando por situaciones bien difíciles, que están pensando a lo mejor en dejarse, separarse, divorciarse, todas esas cosas, problemas con los hijos, hay que acercarse a la comunión. Acércate a Jesús en la comunión y te vas a dar cuenta cómo Jesús empieza a transformar tu vida.
porque entonces tú empezarás a vivir en estado de gracia con la compañía constante de nuestro Señor. Pero si no vienes a la iglesia, no recibes a Jesús, obviamente todos esos problemas que tienes en casa se van a hacer grandísimos y va a llegar el momento en que no vas a soportar y vas a tomar decisiones inadecuadas, prontas, fáciles, y entre ellas, por supuesto, la destrucción de la propia familia. Entonces, ojalá que nosotros entendamos que recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una maravilla para nosotros. No tenemos ningún grado de merecimiento, nosotros no merecemos, no tenemos el derecho de recibir a Jesús. El Señor se nos da porque Él quiere. Por eso nosotros en cada Eucaristía decimos o cantamos o meditamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque hacemos referencia, queridos hermanos y hermanas, a nuestra indignidad, que a pesar de lo más preparado que estemos, nunca seremos dignos de Cristo Jesús, de recibirlo en su cuerpo y en su sangre. Pero si permanecemos y nos ayudamos a nosotros mismos a permanecer en estado de gracia, seguramente nuestro Señor nos va a seguir protegiendo y defendiendo, especialmente con el demonio. Y fíjense, una de las cosas que con esto quiero terminar: la promesa de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo no la hace a cualquiera, ¿sí? Es para todos, pero no les promete a todos la misma cosa tan clarísimamente como a nosotros. Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ojalá que así lo entendamos y que con gran ansiedad nos acercamos a Jesús Eucaristía, especialmente en aquellos lugares donde todavía no se puede recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.